Tenemos en la línea y le agradecemos a Luisa Sierra, ella es directora de Energía de Iniciativa Climática de México. Vamos a hablar de qué le toca a los gobiernos estatales y municipales para reducir estos impactos del cambio climático. Solo recordemos lo que pasó el verano pasado y lo que puede venir en estos días. Luisa, gracias por tomarnos la llamada. Hola Cintia, mucho gusto. Al contrario, gracias a ustedes por la invitación. Bueno, ¿qué papel juegan los estados, los municipios? ¿Qué labor les toca? Porque esto es una labor conjunta, ¿no? Cada quien tiene que poner su granito de arena, no va para solo una persona o para solo una autoridad. Platícanos. Exactamente, Cintia. Justo como tú bien lo estás diciendo, es una tarea de todas y todos. A mí me gusta poner un poco de contexto y regresar a qué es el cambio climático, ¿no? Y ahí empezaría justo diciendo que es un fenómeno observable, ¿no? Y que justo podemos atribuir a la actividad humana, ¿no? Principalmente a través del uso y quema de combustibles fósiles, y esto genera emisiones de gases de efecto invernadero, que tiene una repercusión en aumentos de temperatura y por lo tanto altera los sistemas climáticos, ¿no? Y esas alteraciones en los sistemas climáticos, pues es una de las mayores amenazas que vemos al futuro, pero también en el presente, ¿no? Ya estamos viendo, tanto en nuestro país como en otros países en el mundo, las implicaciones del cambio climático en, por ejemplo, cambios en las precipitaciones, es decir, cada vez tenemos lluvias más intensas, más frecuentes. En algunas otras áreas tenemos sequías muy exacerbadas, incendios, aumento del nivel del mar, etcétera, ¿no? Y en ese sentido, como tú muy bien decías, el cambio climático es una tarea de todas y todos, incluidos los gobiernos estatales y los municipales, ¿no? Porque justo ellos juegan un rol clave en mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero a través de medidas muy específicas que pueden implementar en los diferentes sectores. Para dar algún ejemplo, ¿no? O sea, por ejemplo, en el tema del sector energía, que es el principal emisor de gases de efectos invernaderos, más o menos a nivel nacional, 62% de las emisiones del sector energía, a nivel nacional, el 62% de las emisiones provienen de este sector, ¿no? Y ahí el sector eléctrico y el sector transporte, pues son de los principales emisores, ¿no? Y entonces los estados y los municipios, por ejemplo, en materia de electricidad, pues pueden fomentar programas, por ejemplo, para la adopción de sistemas fotovoltaicos en los diferentes usuarios, tanto en usuarios residenciales como en pequeños comercios y servicios, así como en los propios edificios de la función pública, ¿no? También se puede avanzar hacia programas de sistemas de calentamiento de agua solar, ¿no? En lugar de basados en gas. Esto para el sector residencial, comercial o incluso también servicios públicos como hospitales, etcétera, ¿no? También se pueden hacer, por ejemplo, algunas actividades en materia de eficiencia energética que, por ejemplo, se ven reflejados en un programa de sustitución de electrodomésticos, en donde vas reemplazando equipos poco eficientes por equipos mucho más eficientes, ¿no? ¿Desde cuándo estamos hablando de esto del cambio climático? Para muchos es, pues, no nuevo, pero tenemos pocos años hablando de esto, ¿verdad, Luisa? Pues ya, o sea, tiene muchos años el tema de cambio climático, ¿no? Pero sí, creo que cada vez más se ha aumentado la concientización, como lo estamos viendo ya los impactos. Antes lo veíamos como algo lejano y como te comentaba al inicio, Cintia, pues ya estamos viendo ese impacto que tanto se advirtió hace más de 20, 30 años que iba a venir esos impactos, ¿no? Entonces ya no es un tema nuevo y por eso, en ese sentido, justo en Iniciativa Climática de México, ahorita estamos haciendo una campaña, ¿no? O sea, una campaña que busca concientizar a la ciudadanía. De hecho, esa campaña le llamamos Conciencia Climática, dirigida a las y los jóvenes, el poder de elegir. Porque justamente las y los jóvenes tienen el poder de elegir a qué representantes van a votar, ¿no?
y entonces es un llamado para que se informen, para que conozcan qué propuestas hay y evalúen esas propuestas y qué tan alineadas están en materia climática, ¿no? Tenemos, de hecho, mucha información basada en estudios robustos en ciencia y la hemos puesto justo a la disposición de las y los ciudadanos en nuestra página web, que con muchísimo gusto te puedo compartir, así como en nuestras redes sociales, ¿no? Entonces, justo vienen qué pueden hacer los estados y los municipios y cómo se verían justo esas medidas para implementar para que las ciudadanas pues, puedan evaluar esas propuestas que cada una de las y los candidatos está proponiendo. Ah, perfecto. Y si están haciendo propuestas al respecto, porque es algo pues muy importante y que nos compete a todos, ¿no? Exactamente, es algo que nos compete a todos, que ya está presente, eso es bien importante, esos impactos los estamos viendo hoy en día, y sobre todo que esa situación, si no hacemos algo, pues se va a ir agravando cada vez más. Entonces, por eso es el llamado a el prestar especial atención justo a qué medidas se están proponiendo y esas medidas cómo se ven plasmadas en una implementación, ¿no? Muy bien, y ya nos indicabas ahorita qué podemos hacer en lo individual, en los hogares, en nuestras oficinas, cómo podemos hacer esto más eficiente y contribuir, porque yo creo que si como sociedad todos contribuimos, pues vamos a cambiar todo esto, ¿no? Sí, justamente es una tarea de todas y todos, ¿no? O sea, tanto de gobiernos municipales como de gobiernos estatales, como de las y los ciudadanos, como del sector privado, etcétera, ¿no? Entonces, las medidas que se pueden ir adoptando, pues es una tarea de todas y todos, ¿no? ¿Podrías hablar, Luisa, de que hay algunos estados en nuestro país entre los que digamos que destacan más por las actividades que realizan en pro o están iguales todos? ¿Qué nos puedes decir, Luisa? Pues yo no pondría el énfasis en estados como específicos, más bien justo nuestra estrategia de comunicación actualmente es de todo el abanico de los sectores que se pueden atender, de todos los sectores económicos, cuáles son esas medidas, ¿no? O sea, porque avances, hemos visto diferentes niveles de avance, entonces el ojo está en qué podemos hacer hacia adelante, ¿no? Entonces, por ejemplo, te decía, en el sector eléctrico esas son algunas de las cosas que se podían implementar, pero por ejemplo también para el sector transporte, estados y municipios pueden invertir en transporte público eficiente, preferentemente transporte público eléctrico, ¿no? Eso también nos ayuda mucho. O el crear infraestructura, invertir en infraestructura que promueva el cambio modal, es decir, el preferenciar viajes que sean no motorizados, como la bicicleta, ¿no? Entonces, municipios que inviertan en ciclovías, esa es una medida muy efectiva, y también en un transporte público que puedas conectarte, es decir, tú primero vas en bicicleta, luego caminas un poquito y te subes a un transporte público, ¿no? Ese es un ejemplo muy puntual. O otro tema bien interesante que también pueden hacer los estados y los municipios es en el tema de residuos, ¿no? Residuos sólidos urbanos. Y ahí tanto la regulación como la inversión en infraestructura de rellenos sanitarios y tratamiento de residuos, pues es clave tanto a nivel estatal como a nivel municipal, ¿no? Y cómo podemos ir avanzando hacia una gestión integral de los residuos sólidos urbanos, pero también el implementar programas, por ejemplo, que permiten concientizar a la población, ¿no? En cuanto a la prevención y a la minimización de residuos orgánicos, es decir, cada vez evitar menos desperdicio de comida que llegue a estos rellenos, por ejemplo, o crear bancos de alimento para justo evitar que esa disposición final llegue a los rellenos sanitarios, ¿no? Eso también es una gran oportunidad en materia estatal y municipal. Y pues finalmente, por ejemplo, en el sector de agricultura, silvicultura y usos de la tierra, pues también hay un gran potencial a nivel estatal y municipal, ¿no? Desde establecer regulación y administración de las áreas naturales a nivel estado, por ejemplo, o el diseñar programas y estrategias que puedan contribuir justo a reducir emisiones por forestación y evitar la degradación forestal, ese es otro tema muy importante, o promover, por ejemplo, un desarrollo forestal comunitario y ir creando justo redes locales de valor, ¿no? Esas también son pues, actividades que recaen en estas administraciones y la invitación es de que las y los ciudadanos pues vayan evaluando justo las propuestas de las y los candidatos, cuánto se alinean o no, o si se identifican
platican justo esas propuestas y con base en eso decidan por quién votar este próximo 2 de junio. Fíjate, Luisa, mencionas ahorita que nos dabas a conocer lo que se puede ir haciendo, pues celebramos que aquí en nuestro estado, que aquí en Hermosillo, en la ciudad capital, mucho de lo que citabas se está haciendo y otras de las cosas están en proyecto y precisamente por parte de candidatos que plantean mucho de esto, pues entonces no estamos tan mal aquí en Sonora, no estamos tan mal en Hermosillo. Buenísimo. Sí, ahí por ejemplo nosotros hemos colaborado justo con Sonora, tanto a nivel estatal como a municipal con Hermosillo, a través del programa a nivel estatal de generación distribuida con enfoque social. Ahorita que citaba lo respecto al banco de alimentos, aquí pues en Hermosillo tenemos un banco de alimentos, hablaba del transporte, de planes que traen algunos de los candidatos y demás. Digo, acciones de las que citó Luisa Sierra no son tan desconocidas para nosotros. Y bueno, como lo dice ella, todos pueden hacer desde los gobiernos estatales, desde los gobiernos municipales, pero nosotros en nuestros hogares, en nuestras empresas, tener mucho cuidado con esto.